Y lo primero que quiero preguntarle, doctor, es que hoy había muchos carteles y declaraciones, según me cuentan los colegas que estuvieron ahí, de protesta por la reforma judicial. Ahora, la verdad que la reforma judicial, como usted bien sabe, es una cuestión técnica que es difícil de explicar. Ahora, ¿qué cree que la gente vio en esa reforma judicial como para que haya sido el elemento disparador de hoy? Digo disparador porque después se sumaron otros temas, pero el elemento disparador de hoy. Yo creo que inicialmente vio tal vez lo mismo que vimos nosotros y que, no quiero decir lo suplicábamos, pero lo requerimos, lo pedimos inoficiosamente, oficialmente, que es participar anteriormente. Participar. Es obvio que la gente participa a través de sus representantes, pero lo que vio es que una reforma judicial, una supuesta reforma judicial, que llegó sin ningún tipo de consenso, que llegó muy discutida, que es llamativo, usted tiene razón que es muy técnico, pero el Senado le abre el juego a una serie de expositores donde desde los más distintos sectores coincidimos en que está mal articulada. Yo no quiero meterme concretamente, y lo pensé durante mucho tiempo, vinculado al momento, porque que lo discuta la política el tema del momento. Pareciera no serlo, no puedo no dejar de decirlo. Pareciera no ser el momento exactamente para discutir esto, pero sería el momento ideal para haber discutido con consenso, porque lo que primero reconocimos, creo que el 100%, y calculo que mañana martes va a pasar lo mismo, que hace falta una reforma de la justicia, federal y entera. Hace falta una reforma, es cierto, es una materia... ¿Pero es esta reforma? No, claramente esta reforma no lo es. ¿Es aumentando jueces? Yo lo que mencioné en el Senado y sigo sosteniendo que es una especie de superpoblación de jueces que en materia penal no se comprende. Es muy bueno lo que ha pasado, lo que ha trascendido hoy. Los gobernadores estarían pidiendo, con bastante razón, que quieren cámaras federales en sus propias provincias. Por ejemplo, Santiago del Estero no tiene cámara federal, tiene que ir a la Cámara Federal de Tucumán. Tierra del Fuego no tiene cámara federal, tiene que ir a Comodoro Rivadavia. Para un sistema acusatorio, que esas cámaras van a tener que controlar... Aclaremos que el sistema acusatorio es que le da más poder en a los fiscales. fiscales, y esas cámaras van a actuar como una especie de control, para tratar de ser lo menos técnico posible. Se necesita una proximidad. Y los gobernadores diciendo, soy una provincia, soy un estado federal, a esta altura de los acontecimientos, necesito mis propios órganos acá. Ahora, esto que tiene mucho desierto para la provincia que fuere, se transforma en una moneda de cambio en términos de voy a obtener los votos, en términos de obtener, por ejemplo, esta consideración. O modificar el número de fiscales. ¿Qué fue lo que fuimos e hicimos? A ver, ¿por qué la falta de consenso? Por este sistema acusatorio que usted explicó. El poder de la investigación a nosotros. Y quiero borrar la palabra poder, porque hay una cosa que subyace detrás de toda esta reforma que es se licúa el poder de los jueces. El poder de los jueces no se va a licuar. Nunca. Lo que se acaba de hacer es amplificarse. Por suerte el poder de los jueces en este país nunca se va a licuar, porque la realidad es que es un poder que le pone un cortapisa absolutamente a los otros dos, como en cualquier otro lugar del mundo. Más allá, obviamente, la Corte como último intérprete de la Constitución, con lo cual esto no se puede permitir, que los jueces se transformen en títeres desde ningún punto de vista. Los fiscales lo que vamos a tener es concretamente un sistema más claro. Vamos a ser los que nos encargamos concretamente de la carga de la prueba y la formulación de la acusación. Y ya no tenemos más al juez instructor. Ese es el sistema. Ahora, esta reforma viene a poner un número de gente sin un estudio que nosotros hayamos visto. Es más, dijimos que era hasta absurdo. 46 jueces federales en la ciudad de Buenos Aires, más 35 fiscales. Si yo tomo el número de causas al día de hoy que entraron el año pasado en la justicia federal, más la justicia penal económico, voy a tener 332 causas al año. Una capacidad ociosa monumental, porque el sistema acusatorio además tiene salidas alternativas de los conflictos, con lo cual muchas se van a ir por ese lugar. No tiene sentido. No tiene sentido. Y aparte de hablar de esto, vuelvo a decirlo, de licuar, lo que se va a crear son 46 jueces federales en la ciudad de Buenos Aires, que obviamente, históricamente, desde el principio del siglo es caja de resonancia de cualquier cuestión. Claro, porque además son los que tratan los temas del gobierno nacional, corrupción,
todo lo que sea, digamos, Básicamente, lo que sea delitos del gobierno nacional. claramente, y aparte, a ver, y cuestiones aduaneras medianamente complicadas, temas de contrabando de narcotráfico. La justicia penal económica tiene una especialidad enorme. No es cierto a esta altura de los acontecimientos, como alguien ha dicho, somos abogados, salimos de todo. Mire, Joaquín, los últimos abogados que salimos de la Universidad de Buenos Aires sin una orientación, yo creo que ya lleva más de 20 años. Ahora se sale con una orientación. Claro. Y después uno se especializa. Y es más, tenemos fiscalías especializadas en temas coyunturales que van dando una mano. Hasta hace mucho no existía la Fiscalía de Cibercrimen. Hoy existe. En un momento fue la Fiscalía Tributaria. Siempre va a existir la Fiscalía vinculada con temas de lesa humanidad, porque es una condición que difícilmente se agote hasta un momento de la historia. Entonces, es como que esto va absolutamente a contramano, a juntar a todos con una, creo yo, falacia de licuar poder que lo único que va a hacer es concentrarlo más todavía, sin ningún tipo de sentido. Hay una ofensiva contra el Procurador General, que es el jefe de los fiscales, el doctor Eduardo Casal. ¿Usted cree que hay una motivación política ahí detrás de eso? No veo ninguna otra. Primero lamentamos muchísimo los fiscales la falta de destreza de la política del gobierno anterior y del actual en poder llegar a poner un procurador, a ponerse de acuerdo. Claro, porque Casal es un hombre de carrera que llegó ahí y está interinamente ahí. Para explicarle a la gente, el procurador general es la persona que dicta la política criminal del Estado, al margen de los temas no penales también, pero fundamentalmente dirige la política criminal del Estado. No es cualquier persona, es la cabeza de todos los fiscales. Casi un cuarto poder del Estado. Para la Constitución Nacional, por más que algunos lo discutan, y por suerte para una profesional que usted conoce, como la doctora María Angélica Gelli, fundamentalmente somos la cuarta autoridad de gobierno del Estado. Con lo cual, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa, integramos un cuarto poder del Estado. No es un personaje menor. Por eso, obviamente, se requiere los 2/3 para que sea designado. 2/3 que se quieren poner en juego ahora. Hay ciertas y determinadas negociaciones para tratar de cambiar la ley de Ministerio Público, que es una ley muy importante, es una ley que directamente reglamenta la Constitución. Para sacar los 2/3. Para sacar los 2/3 y hacerlo por simple mayoría. Lo cual realmente, para decirlo rápidamente, le baja el precio al procurador y a la totalidad de los fiscales muchísimo. Porque el punto sería, lo nombramos fácil, pero le vamos a dar una salida de 2/3. Hasta políticamente suena como absurdo. Pero el punto tiene que ver con la institucionalidad. Y lo que tiene que ver concretamente con Eduardo Casal está ahí porque lo manda la ley. No porque alguien lo puso, alguien lo nombró. No porque lo puso Macri, porque él asumió en la época de Macri. Renuncia a la doctora Gils Carbó y asume él como procurador más antiguo. Porque la nueva ley de Ministerio Público que dice que lo tiene que reemplazar un fiscal de distrito, no existen al día de hoy fiscales de distrito designados de manera regular. No hay ninguno. El único que hay es subrogante y está en Salta. Con lo cual, se atiende a la vieja ley, lo mismo que hacía la doctora Gils Carbó cuando se iba de licencia, que lo dejaba el doctor Casal. Ahora, ¿cuál es el punto? No lo quieren por X cantidad de razones que tratan de buscar en qué lugar cometió irregularidades, porque ilegalidades seguro que no hay. Entonces, hasta el punto de hoy, que nos acabamos de enterar recién, mañana en el Senado se trataría de votar un proyecto por el cual el representante del Senado, que juró el año pasado, el doctor Mario Laporta, hay un proyecto presentado por el senador Mayans y por la senadora Anabel Fernández Sagasti para quitarlo del jurado de enjuiciamiento de los fiscales. Todo lo cual obviamente no podemos interpretar de ninguna otra manera que después no vayan a buscar a alguien con imparcialidad en términos de integrarlo. Y por lo menos empezar a tener un escenario no solo para Casal, sino para muchísimos fiscales en términos en los cuales le quieran iniciar juicio político. Tenga en cuenta, Joaquín, que hasta el día de hoy el jurado de enjuiciamiento de los fiscales, tanto como los concursos, se vienen manejando muy bien. Se vienen manejando en términos realmente de no hay conflictos institucionales, la política realmente no tenía direccionado hacia allí su objetivo en términos de captación. Ahora, ¿qué va a pasar? Y esto es obvio.
nos van a dar el manejo de la investigación. ¿Nos van a dar el manejo de la investigación con una institución renga? No, de esta manera no lo vamos a querer. De esta manera no lo vamos a aceptar y lo vamos a pelear absolutamente en todo tipo de tribunal cuando quieran cortarnos de alguna manera lo que nos corresponde por legalidad y por la Constitución Nacional. Doctor, ¿usted tiene una opinión sobre la ampliación de la Corte? Si es conveniente conservar esta Corte, si es conveniente ampliarla. Me quedo con la primera opinión del presidente de la Nación. Que dijo que le me parece gustaba que la Corte. Me parece que la Corte, y creo que yo lo he dicho públicamente, no hay que tocarla más. Con la Corte podemos discutir algunas cosas. ¿Hay que fijarle plazos? Podemos revisar eso. Debería haber una ley del precedente. ¿Qué es lo que implica? Lo que dice la Corte en realidad tiñe y derrama sobre todo el resto de los tribunales, porque ese es el sentido de la Corte. Pero muchas veces tenemos esta condición que le criticamos a la Corte desde el propio Estado, desde el propio Ejecutivo, que tiene infinidad de casos, que es lenta. Ahora, ¿quién es el principal o uno de los grandes apeladores hacia la Corte, por ejemplo, en temas previsionales? El propio Estado. Entonces, cuando la Corte ha publicitado esto, decimos, bueno, pero ya dijo la Corte que a los jubilados X, en tal caso hay que pagarles de una buena santa vez por todas. Y si todos los casos son iguales, bueno, terminen haciendo caso, no recurran a la Corte permanentemente. Y después hay explicaciones mucho más técnicas, que es lo que pretendemos en nuestra Corte. Nuestra Corte siempre ha sido un tribunal constitucional, se va a fijar materia por materia, civil, comercial, laboral, penal, federal, derecho provincial, cuando le toca actuar, las cuestiones constitucionales. Con lo cual, para un país, en términos de la cantidad de habitantes que tiene y los conflictos que le podrían llegar, perfectamente la Corte puede funcionar con este tema. Me parece que estos intentos, en estos jóvenes años de democracia continua, de volver a modificar la Corte, en búsqueda de la Corte que convenga, si desde la última reforma todos coincidimos que fue lo que mejor se hizo. Realmente fue un gran decreto el del presidente Néstor Kirchner en términos de decir cómo se elige la Corte y qué tamiz van a tener que pasar para ser estas 5 personas cortesanas o cortesanos. Me parece que es de la mejor manera volver una vez más a manipular este tema de la Corte con, vuelvo a decirle, todo esto que se va dando alrededor. Una reforma que no le termina de cerrar ni siquiera a los que piensan de la misma manera que el gobierno en muchas cuestiones de índole de filosofía política, que no le cierra a la gente. A nosotros, que estamos a favor del sistema y que el sistema se acelere, decimos, miren, de esta forma tiramos para atrás. La realidad es, empantana aún más las cuestiones.